gusto tenerte con nosotros. Por fin el encuentro cara a cara. Es cierto. María Rosa Pfeiffer es actriz, directora, dramaturga y artista plástica. Nació en Humboldt, una ciudad santafesina ubicada a 60 kilómetros al este de la capital de la provincia. Su actividad teatral registra más de 40 obras, casi todas estrenadas y publicadas en las últimas 3 décadas. Por su labor y trayectoria ha obtenido premios en ámbitos nacionales y del extranjero. Como autora teatral destaca lo prolífica de su escritura, coronada en la trilogía que componen Sobre un barco de papel, Humo de agua y Casa animal. Textos de sesgo autobiográfico y de delicada inspección acerca de la relación entre madre e hija a lo largo del tiempo. María Rosa, qué gusto tenerte con nosotros. Contanos, ¿cómo nace la vocación para el teatro, para la escritura del teatro? No sé exactamente definir un lugar preciso. Sé que desde muy chiquita me encantaba leer. Me encantaba que mi mamá me leyera cuentos cuando todavía no sabía leer. Me los aprendía de memoria. Y nació en el juego, creo. En la necesidad de escribir a partir de crear mis propios cuentos. Y te diría que empecé a los 8 años a escribir cuentos y los actos de las escuelas, que ya tenía como vocación de directora y me encantaba armarlos, era re mandona. Porque yo supongo que la actividad teatral en una ciudad como donde vos naciste, Humboldt, en la provincia de Santa Fe, me refiero a que sería escasa, una actividad infrecuente. No había. No había. O sea, además Humboldt es un pueblo sí, que ahora tiene 5.000 habitantes y cuando yo nací tenía 2.000. No había bibliotecas, yo solo tenía los libros que habían sido de mi abuela y que después fueron de mi papá. Y los libros que después me fueron aproximando mis profes de literatura en el secundario. Pero no veía teatro. Veía solo televisión. Recuerdo, la primera obra de teatro que vi, habré tenido 10 años y fue en uno de esos circos ambulantes que llevaron Juan Moreira. Ah, mira, y era Juan Moreira. Y era Juan Moreira, fue mi primera aproximación al teatro que me impactó muchísimo. Después sí, cuando me fui a estudiar a Santa Fe, ahí tuve la posibilidad de ver teatro, de verdad. Pero si no, para mí existía la ficción a través de la tele. De acuerdo. Y en Santa Fe vos hiciste la carrera de artes plásticas. Claro, yo hice la carrera de artes plásticas en Santa Fe porque no existía la carrera de teatro. Si hubiera existido la carrera de teatro, seguramente estudiaba teatro. Pero fue en la época del 76, en donde siendo yo hija única, mi papá y mi mamá me dijeron no te vas a estudiar más lejos, elegí algo en Santa Fe. Y decidí elegir algo que tuviera que ver con lo que me apasionaba en la infancia, que era dibujar o escribir. Bueno, me incliné más por la plástica y creo que estuvo bueno eso porque paralelamente empecé a hacer teatro. Entonces tuve así como una vida paralela de formación académica en las artes visuales y de una formación de taller, underground, dentro del teatro. ¿Y cuándo comenzaste a intensificar tu actividad teatral una vez que, digamos, te recibiste en artes plásticas? Sí, no, yo nunca dejé de tener actividad teatral aún como estudiante. Empecé a los 17 años a estudiar artes plásticas y a los 17 años a hacer teatro. Y nunca paré. Sí, tuve periodos de idas y vueltas con la pintura, pero después se fue transformando eso en espacio escénico. Yo siempre digo que empecé a escribir casi como si fuera un gran mural, como si estuviera pintando con personajes. Y en tu búsqueda teatral de tus primeros textos, ¿ya incluías parte de tu biografía o dejabas volar la imaginación y creabas situaciones distintas de tu experiencia personal? En realidad, mis primeras experiencias de escritura teatral tuvieron que ver con la docencia, con grupos de adolescentes, de jóvenes, de adultos, para los cuales yo buscaba obra y no encontraba obras que los abarcaran o que les permitieran un protagonismo. Entonces empecé a adaptar cuentos, novelas, otras
obras de teatro para que todos pudieran sentirse protagonistas en eso. Creaba personajes, desdoblaba personajes. Ajá. Esa fue mi primera experiencia de escritura. Después sí, en el año 90, tuve como la necesidad de probarme a mí misma, hacer un unipersonal, y sentí que nada de lo que estaba escrito me terminaba de satisfacer, y escribí ahí sí para mí, y tuvo que ver con una experiencia autobiográfica que fue La mujercita del Rinal Salado, sí. En donde hice como una investigación sobre mis orígenes, sobre mis antepasados, mis tatarabuelos, y después fue eso un poco atravesado por la muerte de mi papá. Ajá. Una pregunta que en general muchos nos hacemos es si en el teatro que uno hace, me refiero a como dramaturgo, también aparece la imagen que uno tiene como director o como actor. ¿Cómo es en tu caso? Bueno, esencialmente yo empecé desde la actuación. Mi aproximación a la dramaturgia fue desde la actuación, desde la necesidad de la actriz de decir cosas. Y como también te decía, desde la docencia, por ahí para escribir para otros. Pero cuando yo me encuentro, por ejemplo, con Mauricio Cartum, que fue mi primer maestro, me dijo, olvídate de la directora. Yo dije, no va a poder ser, no, qué difícil lo que me propone. Pero bueno, fue un ejercicio en donde yo sí pude largarme a imaginar, soltar mi imaginación y decir, bueno, no tengo que pensar con qué recursos voy a hacer esta obra. De todos modos, siempre predominó en mi escritura una selección consciente del espacio. El espacio en donde ocurren las cosas es casi como el germen en donde nacen la mayoría de mis obras. Y a propósito del espacio, en tu carácter también de artista visual, de artista plástica, ¿cuánto hay de esa formación? Tal vez sea una pregunta muy difícil de responder. La pregunta sería mejor, de tu formación como artista plástica, ¿notás una influencia importante en la configuración del espacio escénico? Sí, absolutamente, porque la mayoría de mis obras parten de imágenes. Si bien son imágenes que a veces tienen que ver con lo onírico, con espacios reales o con espacios imaginados, mi formación como artista plástica es fundamental y muchas veces lo agradezco porque creo que si hubiera estudiado literatura no estaría escribiendo. Yo soy muy autocrítica y me hubiera cercenado la posibilidad de escribir. Así lo hice desde un lugar un poco corrido, ¿no? Claro. De la literatura en sí, entonces eso me permitió mayor libertad, mayor capacidad de juego. Cuando me preguntaban, ¿te imaginaste que alguna vez serías dramaturga? Me sonaba muy esa dramaturga. No, sí me imaginé escribiendo sin parar, o dirigiendo o actuando, pero este lugar que después me fue ganando, como escribir para el teatro o desde el teatro, no lo había imaginado antes, así como la fuerza que tiene ahora. Hay una creencia entre los que no somos creadores de que las obras son como hijos, pero el creador tiene como una predilección. No sé si los padres tenemos predilección por nuestros hijos, pero sí los creadores tienen cierta predilección por algunas de sus obras. ¿Por qué no nos contás algo de cuáles son tus obras predilectas? ¿Sobre cuáles volvés más asiduamente? Generalmente sobre las que tienen que ver en su origen, con mis recuerdos de infancia. Y no puedo evitar caer en lo autobiográfico. Si bien hay una construcción bastante potente ficcional, pero el punto de partida tiene que ver con esto que te decía del espacio, con mi casa natal, con mi pueblo natal, con el paisaje que me rodeaba cuando era chica, con algunas anécdotas que viví muy fuertemente, desde mi propia persona o desde anécdotas que ocurrieron alrededor mío y que me impactaron mucho.
Y tiene que ver con eso, con mi casa, con el jardín de mi casa, con mi pueblo, con la llanura que me rodeó que rodeó toda mi infancia. Y de estas obras predilectas, si tuviéramos que señalar una para referirnos un ratito a ella, ¿cuál dirías que podría ser? Creo que Sobre un barco de papel. Sobre un barco de papel. Que es la primera que escribo gané una beca del Fondo Nacional de las Artes la hice con Mauricio Cartún y con Gastón Breyer. Y eso me marcó muchísimo porque partí desde dos lugares, desde lo espacial, que era lo que a mí me interesaba, y con este cruce con la palabra y con el diálogo, en donde estuve asesorada por esos dos grandes maestros, pero que yo siento como el pozo de donde salieron después muchas más cosas. Y porque partí de un planteo espacial, que primero Mauricio me dijo, eso es una idea, cuidado con las ideas, pero partí de un espacio concreto que era el comedor de mi casa, donde había una mesa de roble muy fuerte y dos aparadores enfrentados con sendos espejos, que viste que los espejos producen esto de la repetición de la imagen muy fuerte. Así que yo partí de ese espacio real, primero de todo, y después dije, ¿qué personajes andan por ahí? Y dije, mi mamá. Claro. Mi mamá y alguien a quien no nombré como a mí, pero que podía ser yo, y que traté después de distanciar de mí, pero el personaje de mi madre aparece claramente. Entonces el planteo espacial es un espacio que se repite, que se divide en dos, donde madre e hija hablan y se entrecruzan en esos espacios, pero nunca se encuentran. Una especie de puesta en abismo que genera esa sensación abismal de la, digamos, relación imposible o de la relación entrecortada. O de la incomunicación, ¿no? Esto de Claro. hablar y la incomunicación de dos generaciones. Pues se pueden hacer muchas lecturas. Yo en realidad partí de eso, de la fuerza de imagen que tenía eso para mí, de los espejos que repetían y que proyectaban hacia afuera y hacia adentro, y eso refractándose en la relación madre-hija. ¿Y la obra cuando circuló, qué, digamos, devolución tuvo entre la gente de teatro en general, entre el público? Y en general es una obra, contrariamente a lo que yo podía pensar, porque era bastante autorreferencial, tuvo como un poder mágico, porque me la empezaron a pedir, se hizo muchas veces, es una de las obras que más se hizo, menos en Santa Fe, paradójicamente. Se hizo en Buenos Aires, se hizo en Mendoza, se hizo en Córdoba. Yo trataba de ir a ver las puestas porque la verdad, ahora actualmente se está haciendo en Rosario, no en Santa Fe capital. Y era muy fuerte porque yo sentí que con esa obra que había partido de esa historia muy mínima y muy íntima, había logrado cierta universalidad, identificación, ¿no? Todos me decían, ay, yo siento que estás hablando, que se está hablando de mí, o que se está hablando de mi mamá, y eso fue muy fuerte y muy movilizante para mí. Me imagino, porque precisamente la pregunta obedecía a esta cuestión. A veces el momento de la infancia o el momento de las relaciones familiares tan complicadas son un elemento tan universal que más allá de la experiencia puntual que uno haya podido tener, despierta en otros un principio de identificación tan fuerte. Y en eso creo que el teatro es insuperable. Sí, son las resonancias que provoca el teatro, ¿no? En el otro, exactamente. En el espectador. Algo que las cámaras del cine o los mejores montajistas cinematográficos no pueden captar, no hablemos de la televisión, no. Que es un medio que permite probablemente otras cosas, o probablemente cosas mejores, pero no esas. ¿Cómo te sentís con respecto a los medios y a la tecnología, teniendo un panorama tan decididamente teatral y de formación, vamos a decir, clásica o tradicional en las artes? Y yo tengo cierta aprehensión. Yo, por ejemplo, en mi casa no tengo televisión. Ajá. Veo muchas películas, las elijo yo por internet.
O sea, tengo un aparato, pero sí, y elijo qué ver. claro. Pero no tengo televisión y me informo a través de internet o de los diarios. Pero la televisión en mi casa hace mucho que no existe, como tal. Porque, salvo raras excepciones, no me interesan las programaciones de la tele. Sí me interesa mucho el cine, por supuesto. Ok, esto tal vez en cuanto a los contenidos, con los que obviamente coincidimos. Sí. Somos de la misma generación y hemos sufrido las mismas, vamos a decir, basofias, sí, que es una palabra que ya nadie conoce, en nuestra infancia y actualmente. Esto nos lleva al tema de la estructura del teatro. Es decir, que más allá de los contenidos, esto de la biografía, ¿qué podemos decir sobre el escritor teatral y la estructura del texto que propone? Bueno, de hecho, el escritor teatral tiene que tener muy claro al plantear una estructura, que esa estructura a la vez sea dinámica. Y una de las cosas que la caracteriza también es la necesidad de síntesis. Es decir, ¿qué es la necesidad de síntesis del arte en general, ¿no? Cómo contar lo más con lo menos. Pero bueno, dentro de esa estructura o de ese esquema que se arma, insisto con esto de un esquema dinámico, como diría Cartoon, es el que permite que en la medida en que después se va desarrollando, yo puedo tener una idea, una imagen, una mínima organización de escenas, pero después en la medida en que empiezo a escribir eso se va abriendo, se va rompiendo, van entrando como cosas por otros lugares. Cosas que a mí misma me sorprenden y que les pasa no solo a mí, bueno, a muchos autores nos pasa esto, ¿no? De que en el viaje de la escritura empiezan a aparecer cosas que uno dice, opa, ¿de dónde salió ese personaje? ¿O quién me está hablando ahora? ¿De dónde viene? Y con respecto a el relato, la narración, ¿cómo te parece que puede avanzar y ser inteligible a partir de esta dinámica? Me refiero a que hay una idea, digamos, en términos de Aristóteles, ¿no? Principio, medio, sí, fin, y cómo generamos en el espectador esa pista para que pueda hacer la síntesis y encontrar cada uno de estos elementos. Bueno, hay un punto clave que es el conflicto, ¿no? Puede haber un conflicto principal, pero después en la medida en que va desarrollándose la obra, el conflicto puede estar al principio, en el medio, casi al final, pero no es uno solo. Hay conflictos internos de personajes, puede haber conflictos externos que estén también marcando caminos. Lo importante de esto es que el equilibrio entre la narración o la digresión que puedan tener los personajes esté de acuerdo con la progresión de estos conflictos. Es decir, Genet también decía, ¿no? Cada escena es una situación o una pequeña obra en sí misma. Entonces, tenemos que encontrar de qué manera producir un cambio, una ruptura. Algo pasa, algo pasó y algo tiene que pasar. Y tenemos que estar atentos a que eso que pasa, que pasó y que tiene que pasar, que no importa el orden, puede estar tal vez el final al principio, sí, pero esto de un conflicto que vaya hilvanando las escenas, que se puede identificar qué quiere un personaje cambiar, o dos, o tres. Y con respecto a tu obra, digamos, todavía no realizada, esta que estás de alguna forma concibiendo o gestando, ¿qué idea tenés a futuro? ¿Cuál es la obra que tenemos que esperar de vos? Bueno, yo tengo en plan una obra escrita a dos manos con Laura Cotton, que es una de las autoras con quienes he trabajado y vamos a seguir trabajando, pero tuve la suerte de que ahora gané la beca del Fondo Nacional de las Artes, la beca de la creación, que no esperaba, la verdad. Yo la presenté, pero no esperaba ganarla y me voy a abocar a ese trabajo, que en realidad tiene que ver también con un proyecto de investigación, porque quiero
contar de alguna manera, no sé si contar o vivenciar o descubrir un poco los orígenes de mi pueblo natal, pero no desde un lugar netamente histórico, sino atravesado fuertemente por la ficción. Así que estoy en ese desafío que es grande. Bueno, como para ir cerrando, nosotros pensamos siempre que hay algo que tenemos un objetivo, para lo cual tenemos un objetivo, un propósito. ¿Cuál sería la obra que todavía no hiciste, que todavía no pensaste? Esta pregunta viene a cuento de, de improviso. ¿Con quién te identificás? Si es que te identificás con alguien, o qué idea que todavía no tenés del todo armada pensás llevar, te gustaría llevar a cabo, aunque no lo tengas planificado. ¡Apa! ¡Qué pregunta! Ese era el propósito de la pregunta. No sé, me gustaría tal vez trabajar cada vez con menos palabras. Eso sería como un desafío. Un lugar en el que me gustaría instalarme para ver qué pasa, profundizar mucho más en el gesto, en la imagen y contar con menos palabras. ¿Y en el movimiento, digamos, corporal, la danza, o sería más...? No, tuve una pequeña experiencia de teatro-danza Sí. que estuve dirigiendo y escribí para eso, pero no, la danza específicamente tal cual, como se concibe clásicamente, no. Sí me gustaría trabajar algo más está bien, la danza contemporánea tiene mucho de esto, ¿no? Del movimiento